Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de José Ortega y Gasset. Ciertamente, Ortega y Gasset es uno de los grandes filósofos españoles, creó la Escuela de Madrid de Filosofía y fue un conocido intelectual, escritor y filósofo, vinculado al novecentismo, movimiento de renovación cultural que pretendía romper con las formas del pasado. También desarrolló lo que se denomina un racio-vitalismo, que intenta expresar que tan importante es la vida como la razón. De hecho, sin vida no puede haber razón. También elaboró un perspectivismo que establece que no hay una verdad única, sino que cada uno tenemos nuestra propia visión de la vida. En este sentido, es un pensador que también, por supuesto, se interesó por la filosofía heideggeriana, por el existencialismo y por otros movimientos filosóficos de su época. También, por supuesto, estudió de una forma muy concienzuda la filosofía kantiana y a otras filosofías que también se estudiaban, como el neocantismo, etc. Y por supuesto las filosofías de Hegel, de Descartes, de Platón, de Aristóteles, etc. De hecho, fue profesor de metafísica, catedrático de metafísica en Madrid, de la Universidad de Madrid. Realmente podemos señalar que en sus libros aparecen profundas reflexiones respecto a diversas temáticas y que servirán de inspiración a otros muchos intelectuales posteriores, que fueron sus discípulos, y si hubiera que explicar de una forma sencilla, sus ideas, por lo menos algunas de sus ideas, se pueden comentar algunas frases que él dejó para su tiempo y también para la posteridad. A partir de ahora comentaré algunas de esas frases. La más célebre de él y la que más se cita generalmente es la siguiente: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. En este sentido, lo que quiere decir Ortega y Gasset es que realmente tenemos que entender que somos seres insertos en el mundo, en la vida, y por lo tanto somos parte del mundo y el mundo también es parte nuestra. En este sentido, el mundo nos influye y nosotros influimos en el mundo también. Y por tanto, esto es reafirmar también su vitalismo, su racio-vitalismo, podríamos decir. Respecto a otras cuestiones, realmente, en relación con la moral, por ejemplo, tiene una frase realmente muy interesante, que es la siguiente: con la moral corregimos los errores de nuestros instintos y con el amor los errores de nuestra moral. En efecto, un equilibrio entre la vida instintiva y la vida basada en la razón, en la moral, y también, por supuesto, en el afecto, en las emociones, en los sentimientos. En ese sentido, él es consciente de que somos seres de proyectos, que tenemos que tomar decisiones de forma continua y constante para poder vivir, y en ese sentido la vida es una construcción, construimos nuestra propia vida. En ese sentido, Ortega se parece al existencialismo de Sartre, su filosofía me refiero, y también a otros existencialismos y a otras corrientes filosóficas. Otra frase realmente muy sugestiva o muy sugerente de Ortega es la siguiente: la vida es una serie de colisiones con el futuro, no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. En efecto, esta es una perspectiva orteguiana que viene a incidir en la cuestión de que, aunque somos seres históricos y tenemos un pasado que nos condiciona hasta cierto punto, que diríamos ha dejado lugar al presente en el que estamos, y somos seres históricos, eso no cabe ninguna duda, y en eso insiste el propio Ortega, con una visión, si queremos, historicista de la vida. Hay que pensar también en Dilthey, que también creó el historicismo antes que Ortega, pero realmente él se centra, Ortega, en que lo más importante es lo que queremos lograr y cómo queremos llegar a ser, en un proceso que dura toda la vida, hasta la muerte. Por lo tanto, también hay que pensar en el futuro y en cómo construimos ese presente que dará lugar al futuro. Por otra parte, en relación con el ámbito de la pedagogía, de la enseñanza, se puede citar esta frase que da que pensar realmente, de Ortega, y es la siguiente: siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes. Y esto lo que quiere significar es que debemos ser críticos en el uso del conocimiento, de la sabiduría,
de los conocimientos, y aunque es cierto que la adquisición de conocimientos es muy importante, también tenemos que tener un pensamiento crítico, abierto pues, a nuevas ideas, a nuevos desarrollos, a nuevas reflexiones, a nuevos planteamientos, y de esa manera pues creceremos más y creceremos de verdad como personas y como seres de razón también, ¿no? Además de personas vivientes. Realmente, si pensamos en frases sobre la libertad, se pueden destacar algunas, pero una que es especialmente brillante a mi juicio es la siguiente, de Ortega y Gasset, y dice así: quien en nombre de la libertad renuncia a ser el que tiene que ser, ya se ha matado en vida. Es un suicida en pie. Su existencia consistirá en una perpetua fuga de la única realidad que podía ser. Ciertamente, lo que quiere decir Ortega con esta frase es que no debemos negarnos a lo que queremos ser, a lo que deseamos, porque esto únicamente conduce al sufrimiento y nos impide desarrollarnos de una forma plena, completa, y sobre todo buscar nuevas alternativas que pueden hacer nuestra vida mucho más feliz y mucho más, diríamos, apasionante. Y de eso se trata en el fondo. Realmente el tiempo es un tema que ocupa pues al pensamiento de Ortega, que ocupa el pensamiento orteguiano, y realmente sobre esto, sobre la fugacidad del tiempo, trata la frase siguiente, en parte, que dice lo siguiente: nada de lo que el hombre ha sido, es o será, lo ha sido, lo es ni lo será de una vez para siempre, sino que ha llegado a serlo un buen día y otro buen día dejará de serlo. Esto lo que quiere decir, aunque lo ha, diríamos, desarrollado de una forma pues algo compleja, es que en la vida todo empieza, tiene un desarrollo y termina. Y en definitiva no hay nada que dure para siempre ni que se mantenga inalterable de forma indefinida. Pero en cualquier caso esto pues quiere decir que somos seres temporales y que realmente pues tenemos que intentar conseguir en nuestra vida lo que deseamos. Realmente también Ortega era un gran conocedor de la psicología humana, y eso se manifiesta en distintas frases que él escribió en sus libros, en sus obras, en sus ensayos. Y, por ejemplo, una de ellas es la siguiente: muchos hombres, como los niños, quieren una cosa pero no sus consecuencias. Esta frase está en relación con la cuestión de la responsabilidad individual, en lo que decidimos, en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, en definitiva, en cómo encaminamos nuestras vidas, porque todo tiene pues argumentos a favor y en contra, todo lo que hacemos. Lo que sucede es que hay que elegir la mejor opción en lo posible, sabiendo que somos responsables de haber elegido de esa manera. Y eso es algo que hay que analizar y sopesar en cada momento que tomamos una decisión, por supuesto. Otra de las frases que va en relación con la cuestión, por ejemplo, de la libertad, también de la responsabilidad y también del autodesarrollo sería la siguiente: lo que más vale en el hombre es su capacidad de insatisfacción. En este sentido, Ortega lo que quiere decir es que lo más esencial es que no tenemos que conformarnos con la realidad que tenemos, sino aspirar siempre a más y a mejores cosas. Y esto pues supone ser inconformista con lo ya establecido, por ejemplo, y esto a su vez nos permite desarrollarnos más como personas, crecer a todos los niveles, a nivel mental, a nivel psicológico, etc. En cuanto al lenguaje, pues hay algunas frases de Ortega que insisten en la ambigüedad que tienen los términos en muchas ocasiones. No hay que olvidar que el lenguaje natural es un lenguaje ambiguo por naturaleza, y una frase que refleja esto es la siguiente frase de Ortega, que dice: toda palabra dice algo más de lo que debiera y también menos de lo que debiera expresar. Y esto se puede entender de varias formas. En primer lugar, por la ambigüedad de los términos de las palabras, de la interpretación de las mismas. También se puede valorar siendo conscientes que en muchas ocasiones las personas no dicen todo lo que piensan, ni mucho menos, ni tampoco dicen todo lo que sienten, ni todo lo que creen.
En ese sentido, pues realmente eso es algo que sucede en todas las épocas de la historia y de lo que es consciente el propio José Ortega y Gasset. Hay otra frase de Ortega, pues bastante citada, que insiste sobre pues una apreciación de lo que sería, una valoración de lo que sería una vida eterna, que para él es algo pues insufrible. Y así lo dice: la vida humana eterna sería insoportable. Cobra valor precisamente porque su brevedad la aprieta, densifica y hace compacta. En este sentido, pues esta frase refleja los planteamientos de las escuelas éticas helenísticas, sobre todo del estoicismo, epicureísmo fundamentalmente, también del escepticismo, del cinismo, etc. Y en general de la filosofía griega antigua. Sí, y lo han dicho otros filósofos a lo largo de la historia también, por supuesto. En efecto, precisamente lo que le da valor a la vida es que no puede ser repetida, que los momentos temporales van pasando sucesivamente y el tiempo de vida, por muy largo que sea, pues es relativamente breve y cada instante que pasa no regresa nunca. Por lo tanto, el tesoro más preciado, el tesoro más valioso que tenemos los seres humanos es precisamente el tiempo, incluso más que el dinero, incluso más que otras muchas cosas que podemos conseguir en la vida. Realmente, en relación con estas cuestiones de la temporalidad, de la fugacidad de la vida, hay otra frase también pues realmente célebre que diríamos se puede interpretar desde pues el raciovitalismo orteguiano, y es la siguiente: la vida nos ha sido dada, pero no nos ha sido dada hecha. En este sentido, Ortega, diríamos, se pone en paralelismo a la filosofía de Heidegger, que dice que el hombre es un ser arrojado al mundo y que hay que elegir en cada momento lo que queremos ser en el mundo, lo que queremos hacer, etc. En esta línea de pensamiento también está Ortega y Gasset y otros pensadores, y por lo tanto, pues él tiene muy claro que en la vida se construye la propia vida precisamente mediante el esfuerzo, mediante la dedicación, y que debemos crear nuestra propia vida, nuestro propio destino, y hacernos responsables, lógicamente, de nuestras propias decisiones, sabiendo que tenemos que elegir de la mejor forma posible y que también tenemos la posibilidad de rectificar nuestros errores. Por lo tanto, en ese sentido es una filosofía antropológica, positiva, optimista, podríamos decir. En relación con el perspectivismo, hay otra frase que se puede citar, que es: hay tantas realidades como puntos de vista, y el punto de vista crea el panorama. Esta es la idea básica, por otra parte, del perspectivismo de Ortega. Y cada persona elabora su propia idea de verdad, y desde la perspectiva de Ortega no hay una única verdad absoluta, porque depende de los ángulos de perspectiva, de valoración, de análisis, de argumentación, etc. Ciertamente, las decisiones que tomamos en la vida pueden tener consecuencias muy diversas, pero esto pues queda reflejado en una frase de Ortega que dice así: en cada paso que damos en la vida pisamos 100 senderos distintos. Claro, esto lo que significa es que hay muchas opciones diferentes según lo que elijamos, según la decisión que tomemos, y esto hay que ser consciente de ello, y que nuestra vida la construimos a partir de nuestras propias decisiones. En ese sentido, esto está en la línea de su filosofía racio-vitalista también. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.